Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de su curso focalizado en manejo y conservación de suelos en cafetales. Mi nombre es Alex Caballero y soy instructor del proyecto Jóvenes Caficultores en la iniciativa de Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé. El día de hoy, ¿verdad? Tenemos una clase muy importante, siempre recordándoles la temática de la asistencia. Para cada clase hay que reportar la asistencia. Estamos utilizando el mismo link o enlace de Zoom para cada una de las clases desde el día 1 que empezamos hasta que finalicemos la próxima semana, el día martes 21 de junio. Así que motívense porque todavía queda una clase más el día de mañana. Mañana tenemos un invitado especial de parte de uno de los socios del proyecto del Grupo Cadelga. Así que va a ser una clase muy importante. Disfruten la clase de hoy, porque tiene mucho que ver con la temática que estuvimos hablando el día de ayer con análisis de suelo e interpretación. Y el tema de hoy es química de suelos y nutrición del cafetal, la cual será impartida por el ingeniero Julio Hernández, parte del equipo de instructores de jóvenes caficultores, y va a ser una temática muy enriquecedora. Ya conocemos la normativa en cuanto a las preguntas. Una vez iniciada la clase, 30 minutos, daremos acceso a preguntas y comentarios en el chat. Y 10 minutos antes de finalizar la sesión vamos a abrir el espacio para que puedan hacer sus consultas, puedan levantar la mano en el icono que está en la parte inferior de la pantalla y nosotros le daremos la participación. Recuerden ingresar con su nombre correcto para poder estar al pendiente. Así que a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Zoom y Telegram, les damos la más cordial bienvenida también. Así que, ingeniero Julio, adelante. Muchas gracias, ingeniero Alex, por la oportunidad. Gracias a todos, ¿verdad?, por estar presentes en esta clase. Hoy vamos a darle seguimiento al tema de nutrición del cafetal, ¿verdad?, y lo que es química del suelo. Bueno, yo creo que no habíamos tenido la oportunidad con algunos de ustedes, sé que es primera vez que entran al curso, así que bienvenidos, ¿verdad? Hemos venido impartiendo ya en este año, son 3 cursos que llevamos. Tuvimos un curso largo desde el 14 de febrero, durante 45 días, que fueron muy intensos, ¿verdad? En el cual pues se aprendió muchísimo. Hoy vamos a ver un poquito, en parte, ¿verdad?, de esos temas que ya habíamos trastocado anteriormente, y le vamos a dar un seguimiento pues a la clase de ayer. La idea es que hoy ustedes puedan elaborar un plan de fertilización, muchachos. Vamos a hablar un poco de nutrición y posteriormente vamos a pasar a la parte numérica. Así que tenemos 1 hora. Les pido por favor, ¿verdad?, que tengan una libreta donde hacer sus anotaciones, debido a que hay algunos cálculos que de repente pues algunos nunca los han tocado, nunca han hecho un cálculo de esos matemáticos, así que hoy lo van a hacer. Y si pues no logra entenderlo así en vivo, por lo menos pues vuelva a ver el video que van a estar en YouTube y usted pues ahí, entre más lo mire, más va a aprender. Así que comencemos. Muy bien, quiero iniciar, ¿verdad? Mi nombre es Julio César Hernández, mi número de teléfono 3310-5770. jhernandez@onducafeproyectos.com es mi correo para cualquier consulta que ustedes tengan. Vamos a iniciar mencionándoles cómo es que la planta se alimenta, ¿verdad? Aquí tenemos los famosos pelos radiculares que ustedes ya conocen, que se encuentran obviamente pues en la estructura radicular, y dice cómo se alimenta la planta, con una sopa de lo que nosotros le damos y el suelo provee. Como ustedes bien saben, las raíces están compuestas por raíces primarias, secundarias, el área de crecimiento de la raíz, ¿verdad?, que normalmente es la parte que está en la punta de la raíz pivotante, y también la zona pilífera, que es básicamente la zona donde se encuentra la mayor parte de pelos radiculares. Y aquí estamos viendo todos esos pelos radiculares. Sin ellos, la planta no puede alimentarse, muchachos. Esta es la boca de la planta, ¿sí? Por ahí le van a llegar a decir, mire, que la planta come igual, usted puede mantener un cultivo solo con foliares. No es cierto, no es cierto. Más adelante vamos a hablar un poquito del tema, pero es necesario entender, ¿verdad?, que los elementos mayores que la planta ocupa en mayor cantidad deben ser suministrados vía raíz, porque de lo contrario es difícil poder suplir
las necesidades de la planta porque pues no va a poder comer lo suficiente por ahí. Vamos a ver por acá una pequeña imagen. Quiero que entendamos un poco acerca de la forma en que la planta se alimenta. Miren, todas las plantas tienen tres mecanismos de absorber los nutrientes, ¿verdad? Tenemos lo que es intersección radicular, tenemos también lo que es flujo de masa y hay otro proceso que se conoce también como ósmosis, que es por un diferencial de presión, que dentro de la raíz se genera una menor presión y fuera de la raíz, en la solución del suelo, hay una mayor presión, entonces el agua siempre busca estados mínimos de energía, va de mayor potencial hídrico a menor potencial hídrico, y de esa manera la planta hace esa regulación osmótica y los elementos entran. Sin embargo, acá podemos observar, ¿verdad? Es muy interesante esta imagen y siempre me gusta colocarla porque ustedes miran en la parte de arriba, esta es la estructura de la hoja. Aquí está la cutícula, tenemos el estoma, aquí está el mesófilo empalizado y el mesófilo esponjoso. En la clase de fitosanidad o de enfermedades del cafetal, yo mencioné un poquito de esta parte anatómica de la hoja, hoy no voy a profundizar en eso, pero para que entendamos que para que el agua suba desde la raíz hasta la hoja, tiene que haber una demanda de humedad en el ambiente, es decir, la humedad relativa está baja y la temperatura está alta. Eso hace que el agua comience a tener un movimiento ascendente que se conoce como un gradiente decreciente de potencial hídrico, ¿verdad? Es decir, en pocas palabras o en palabras un poco más prácticas, una columna de agua que sube desde la raíz hasta la hoja, porque en el ambiente se genera una necesidad de agua, entonces el agua comienza a moverse desde abajo y comienza a formar ese hilo que usted mira azulito y va subiendo, subiendo. Así sube el agua en esos árboles de 80 metros de altura, ¿verdad? Y usted queda asustado porque dice, ¿cómo hace esa agua para llegar, o esos nutrientes, o esa planta, ¿verdad? Para llevar esos nutrientes hasta las hojas más pequeñas que se encuentran allá en el ápice. Entonces, esa es la manera en que la planta absorbe el agua y así es como el agua se va moviendo dentro del sistema de la planta, ¿no? Aquí tenemos lo que es el xilema y el floema, que son los tejidos conductores. El agua va a subir por el floema y se va a redistribuir por por el xilema y se va a redistribuir por el floema. El agua tiene una alta cohesión y adhesión y se va pegando a las paredes del xilema y así mismo va subiendo. Ahora bien, hay elementos que sufren más cuando no se da este proceso de transpiración, ¿verdad? Cuando no se da este proceso de transpiración, hay elementos como por ejemplo el boro y el calcio no logran moverse, se quedan estáticos porque ellos se mueven por flujo de masa. Este movimiento que yo les acabo de explicar aquí se conoce como movimiento de flujo de masa. Así es como se alimenta la planta del calcio. El calcio sube por medio de ese gradiente decreciente de potencial hídrico y sube hasta todas lo que son las hojas, ¿verdad? El fruto, el tallo y toda la estructura de la planta. Si no existe ese movimiento ascendente, entonces lastimosamente la planta no se alimenta del calcio. Por eso es importante entender la fisiología de las plantas. Por ejemplo, si nosotros tenemos temperaturas muy elevadas, ¿usted qué cree que va a hacer la planta? La planta va a cerrar los estomas y si cierra estos estomas, muchachos, entonces la planta no va a estar tomando agua, ¿sí? Porque no vamos a tener ninguna fuerza negativa en la parte de arriba que esté jalando el agua, que esté generando ese efecto de estirar, ¿sí? De estirar el agua, porque las partículas de agua pues tienen una alta cohesión y adhesión y están muy unidas, entonces genera ese efecto cordón y está subiendo. Sin embargo, si la planta cierra los estomas, entonces no sube el agua, el calcio se ve afectado, la planta no absorbe elementos como el boro y lastimosamente entra en un proceso y tampoco sigue haciendo fotosíntesis, que eso es importante mencionarlo también. La fotosíntesis es el proceso en el cual la planta forma sus fotosintatos, que son los carbohidratos, por eso las plantas son autótrafas, ellos forman su propio alimento y si cierra los estomas por altas temperaturas, entonces lastimosamente ella no va a estar produciendo esos carbohidratos, no va a estar absorbiendo elementos como los que les mencioné
y va a entrar en un proceso llamado catabolismo, que va a alimentarse de las reservas que ella tiene en estas áreas conocidas como mesófilo empalizado y esponjoso, y se va a estar alimentando pues de las reservas de los frutos, que son áreas de reserva, valga la redundancia de palabra, ¿verdad? Que tiene la planta. ¿Y qué es eso? Ese es dinero, dinero que usted pues lastimosamente invirtió para que la planta pudiera desarrollar fruto, pero al final por un estrés externo, ¿verdad? La planta no puede alimentarse y por lo tanto tiene que sobrevivir. No está pensando en producirle fruto a usted, ella tiene que sobrevivir. Y así sucesivamente es la dinámica, y por ahí es cuando empezamos a mirar que baja la producción, ¿verdad? Que el fruto no desarrolla, que la planta empieza a generar mucho etileno, que es esa hormona que hace que la hoja se madure, y empezamos a mirar nuestro cultivo medio deficiente, y las enfermedades, ¿verdad? Están a la orden del día, son las que más se alegran cuando miran la planta así, porque la planta también baja sus defensas. El equivalente a los leucocitos que nosotros tenemos como glóbulos blancos, la planta tiene algo que se conoce como fitoalexinas, que son las estructuras que ayudan a la planta a defenderse contra hongos. Y cuando la planta tiene baja sus defensas, no va a poder defenderse, y entonces ahí comenzamos nosotros a perder dinero. Muy bien, avancemos a la siguiente diapositiva, composición del suelo. Quiero hablar un poquito de este tema, ¿verdad? Porque es importante que lo mencionemos. El suelo, muchachos, no es un ente separado. Lo que son las propiedades químicas, físicas y biológicas siempre van a estar juntas. O sea, el suelo se mantiene en un equilibrio. En química se conoce como una homeostasis. Si no están las propiedades químicas en un balance con las propiedades físicas, entonces lo que son los microorganismos del suelo también van a tener, pues no van a poder desarrollarse correctamente, y eso al final va a repercutir en el cultivo. Vamos a mencionar acá para que vayamos entendiendo lo que estoy tratando de transmitirle. ¿Qué son propiedades físicas del suelo? Tenemos aquí, para irlas caracterizando, las propiedades físicas tenemos relieve, pendiente, textura, estructura, hay muchas más. No quiero ahondar en detalles, pero para que ustedes vayan teniendo una idea. También tenemos densidad aparente, densidad real. Tenemos en las propiedades químicas del suelo, ¿verdad? Lo que es pH, la SIC, que es la capacidad de intercambio catiónico. Ayer alguien preguntaba, yo tengo una SIC de 10, decía, bueno, la SIC es la capacidad de intercambio catiónico y debe andar ahí alrededor de 30 y 35 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Si tiene una SIC baja, entonces póngale ojo, porque el suelo no va a poder retener cationes. Así que más adelante voy a explicar un poco más a detalle eso. Tenemos lo que es acidez intercambiable, capacidad tampón, que es la capacidad buffer que tiene un suelo, el porcentaje de materia orgánica, el porcentaje de saturación de bases, etcétera. Todo eso son propiedades químicas, y tenemos también las propiedades físicas antes mencionadas. Vamos a ver ahora lo que es la biología del suelo, ¿no? Cuando hablamos de biología del suelo, no podemos obviar hablar de todos los microorganismos, ¿verdad? Tanto lo que es el reino animal, el reino vegetal. Para nosotros son malos algunos, ¿verdad? En el mundo no hay nada malo ni nada bueno, simplemente existen y cada quien pues sobrevive, ¿verdad? Y pues trata de luchar, ¿no? O sea, para sobrevivir, ¿no? La ley del más fuerte. Así que en el suelo sucede lo mismo. Un animal no es bueno, no es malo. La percepción del ser humano siempre es, ay, mira, pobrecito esa gacela se la comía el león, y empezamos a ver al león como el malo de la película. Realmente es una cadena alimenticia, ¿no? Si lo estereotipamos desde ese punto de vista, el más malo es el ser humano, porque el ser humano es el que prácticamente vive moldeando la naturaleza para su propia conveniencia. Sin embargo, en el mundo existen todos estos reinos que voy a mencionar ahora, y todos existen en un equilibrio. El reino animal están lo que son los vertebrados e invertebrados, ustedes ya saben.
Tenemos el reino vegetal, ¿verdad? Que tenemos lo que son las plantas briófitas, estereodofitas, que son los helechos, las gimnospermas y angiospermas. Dentro de esos grupos también tenemos ahí lo que son las monocotiledonias, las dicotiledonias, ¿verdad? Ustedes ya saben que la diferencia es que, por ejemplo, las monocotiledonias son plantas que no tienen raíz pivotante, sino que tienen raíz fibrosa, y también en la hoja se puede caracterizar porque son nervadura lineal, mientras que las deuteromicetos, perdón, las dicotiledonias, ya me estoy pasando el reino fungi de un solo. Las dicotiledonias, ¿verdad? Tienen la nervadura de la hoja un poco más fibrosa también. Para ponerlo en ejemplos prácticos, zacate es una monocotiledonia, ¿verdad? Y hablamos del café, es una dicotiledonia. El reino fungi, tenemos ahí dentro del reino fungi hay una gran cantidad. El reino fungi es el reino de los hongos. Tenemos una gran cantidad de microorganismos que no nos gustaría la hora para mencionarlos. Estas subdivisiones que voy a mencionar ahora son de las más importantes agronómicamente hablando, que son los omicetos, basidomicetos. A este grupo pertenece la roya. Voy a agregar el puntero, muchachos. Vamos a ver. A este grupo que tenemos aquí pertenece la roya, un basidomiceto. A este grupo que tenemos acá, deuteromiceto, pertenece Fusarium, que es uno de los hongos que genera el problema de mal de tayuelo. Y aquí en los omicetos, que son falsos hongos, pertenecen lo que son como Phytium, como Phytophthora y la mayor parte de los mildios. Ahí por mencionar, ¿verdad?, los que son de importancia agronómica por los daños que causan a nuestros cultivos. Sin embargo, pues también dentro de esos grupos están los hongos zeta, que algunos de ellos como Agaricus campestri, que son hongos que pues son para consumir, las famosas anchoas que ustedes encuentran en pizza, por no mencionar nombres, ¿verdad?, porque no podemos darle publicidad. Tenemos el reino Monera también, que es el reino de las bacterias. Ahí están las eubacterias, las arqueobacterias, las cianobacterias. Por ahí los que siembran papas saben muy bien que las bacterias, pues algunas son gran negativas, otras son gran positivas. Conocidas, por ejemplo, de las gran negativas, que son difíciles de controlar, como la Raftonia solanacearum, que es famosísima. Donde llega esa bacteria es difícil poder sembrar de nuevo. También tenemos, ¿verdad?, el otro grupo que son los protistas, que es protozoo y algas. Este tema lo va a ampliar el día de mañana el ingeniero Rubio, del que mencionaba Alex, ¿verdad? El ingeniero Rubio, que es el gerente técnico de Cadelga, va a estarnos hablando mañana sobre este tema. Así que no lo voy a ampliar mucho, solo quisiera darles un preámbulo para que ustedes tengan una idea acerca de cómo se compone el suelo, ¿verdad? Que tenemos la parte química, física y biológica. Todo esto debe interactuar de forma orgánica en el suelo. Muy bien, vamos a seguir. Acá tengo, muchachos, acá tengo, denme un segundo, voy a cambiar esto. Muy bien. Acá tenemos, muchachos, todo lo que son los artrópodos. Tenemos lo que son primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico, cuarto nivel trófico y quinto nivel trófico. Es para más o menos mencionarles a ustedes cómo se compone la cadena de la cadena alimenticia dentro del suelo, donde tenemos, por ejemplo, los artrópodos, que ahí existen grupos como, por ejemplo, tenemos los coleópteros, ¿verdad? Que dentro de ese grupo tenemos todo lo que es el problema, por ejemplo, del picudo, tenemos la broca y así sucesivamente. Entonces, todos estos niveles que estamos mencionando son cadenas biológicas que se mantienen en el suelo, ¿verdad? En constante interacción, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la materia orgánica, que se deriva básicamente, ¿verdad?, de lo que son los autótrofos, como lo que son las plantas. Luego, pues tenemos acá los descomponedores, donde están dentro de ellos lo que es el reino fungi, el reino de bacterias o monera, y ellos ayudan a descomponer toda esta materia orgánica. Más adelante les voy a mencionar ahí algunos de ellos, de cómo trabajan, cómo descomponen las cadenas de carbono para ir mineralizando esa materia orgánica. Por ejemplo, usted aplica un bocache, no crea que ese bocache
llegó desde que usted lo colocó, que aquel gran volumen y de repente se hizo más pequeño por puro arte de magia. No, hay microorganismos que trabajan dentro de ese bocache o de esa compostera y van generando que esas cadenas de carbono que se encuentran, ¿verdad?, se vayan cada vez rompiendo cada vez más, todo lo que son carbohidratos, están en los grupos de los polisacáridos, disacáridos, monosacáridos, y vayan haciéndose cada vez en cadenas más pequeñas, vayan liberándose aminoácidos, hasta formar lo que son las cadenas de ácidos únicos y fúlbicos, que al final pues son las estructuras más pequeñas que vamos a encontrar a nivel de suelo. Sin embargo, dentro de estos reinos tenemos una alta cantidad de microorganismos que ayudan a descomponer esta materia. Por ejemplo, tenemos bacterias fotosintetizadoras, bacterias activadoras de ácido láctico. Ahí tenemos, ustedes cuando hacen, por ejemplo, algunos de ustedes creo que ya lo han elaborado, ¿verdad? Que son microorganismos de montaña que van a traer la cepa de la finca, la meten en un barril con melaza y todas esas colonias de hongos que se forman ahí. Ahí hay una enorme cantidad de estos microorganismos que ayudan a descomponer toda esta materia orgánica que ustedes encuentran ahí. Ahí tenemos Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, tenemos tricodermas, y bueno, se nos acabaría la hora hablando de cada uno de ellos. Como les digo, mañana les van a explicar más a detalle cómo trabajan, pero sí es importante entender que son cadenas de microorganismos que se encuentran activos trabajando, ¿verdad? Tanto los que son vertebrados y los que son invertebrados. Aquí tenemos algunos vertebrados como los pájaros, algunos animales, ¿verdad?, como mamíferos que se alimentan también de lombrices, se alimentan de coleópteros, de homópteros y de todos esa cantidad de animales que se encuentran en el suelo. Muy bien. Aquí tengo una imagen, me gustó, yo la traje porque digo, voy a mostrárselas a ellos, ¿verdad? Una cadena alimenticia. Dice, la verdad, señores, esto de la cadena alimenticia ya me tiene un poco podrido, así que ¿paramos ahora la tontería o nos convertimos todos en chicharrón de pescado? ¿Qué les parece? A nadie le gusta ser el más pequeño en la cadena alimenticia, ¿cierto? En este caso, digamos que nosotros somos ¿verdad? Y por acá tenemos el más pequeño de los en la cadena, el eslabón más débil, que todos se están alimentando de él, ¿verdad? Entonces, así sucede, así es la cadena alimenticia, muchachos. Así es la cadena alimenticia y es algo que siempre se va a mantener. Mientras nosotros los seres humanos lo cuidemos, así va a ser, y así es la biología del suelo. Lastimosamente, pues el hombre con el antropoceno, al intervenir en la naturaleza, ha ido destruyendo todo esto y pues va causando que estas cadenas vayan rompiéndose y hay poblaciones que van aumentando. Por ejemplo, usted mata lo que son los anfibios, mata los sapos, esos sapos se encargan de alimentarse de más de 5,000 insectos al día, entonces incrementa la población de insectos, por ejemplo, como los zancudos, ¿verdad? Como las moscas, los dípteros, y entonces usted comienza a mirar que hay una población que antes estaba controlada, ahora ya no, lastimosamente por la intervención de nosotros. Sin embargo, vamos a avanzar acá. Acá tenemos, por ejemplo, la interacción de los microorganismos con la materia orgánica. Ya vamos entrando un poco más a detalle en el tema que queremos mencionarles. Tenemos altas poblaciones de microorganismos, favorecen el control biológico, claro que sí, ¿verdad? Si yo tengo bastantes microorganismos en el suelo, aunque tengo problemas de fusarium, problemas de fitium, cuando yo tengo, por ejemplo, altas cantidades de microorganismos, bastante materia orgánica, yo voy a encontrar una competencia dentro de ellos. Por ejemplo, tricoderma, que ustedes lo conocen muy bien, es un hongo que es antagónico, genera una simbiosis con la raíz en la que él se enreda en la raíz de la planta, se alimenta de los exudados de la raíz y protege la raíz de la llegada de fusarium. Y entonces el problema de dumping no se presenta porque tricoderma está protegiéndolo. Tricoderma ahora lo venden ya comercialmente, lo han aislado, ¿verdad?, en laboratorio y ya lo venden comercialmente para que usted pueda aplicarlo. Es muy útil, eso es uno de los, ¿qué le digo?, de los hongos que mejores resultados han tenido en el tema de controles biológicos. Obviamente, si usted le aplica un fungicida, pues se lo va a piar, ¿no? La idea no es que lo mate, sino que sobreviva y se mantenga mucho tiempo ahí, que se reproduzca. Bien. Formación de la materia orgánica. Ya vamos entrando un poquito más en profundidad. Cuando yo coloco todos los materiales de un bocache o de una compostera,
Estos materiales que yo estoy aplicando ahí van a sufrir un proceso de degradación conocido como mineralización, en la que la materia orgánica se va a ir degradando. ¿Quiénes degradan esa materia orgánica? Los microorganismos. Podemos mirar, aquí están los microorganismos, ¿verdad? Esto al final se transforma en carbohidratos, celulosas, proteínas, ligninas, se hace liberación de CO2, el famoso gas de efecto invernadero, y al final pues terminan como cadenas de anillos bencénicos o C6, para aquellos que les gusta mucho la química orgánica, anillos bencénicos de más de 100 anillos bencénicos y más de 1000 anillos bencénicos en el caso del ácido húmico, y ácido fúlvico de 100 a 1000 anillos bencénicos. Entonces, todas esas cargas negativas que se presentan en el suelo como humus nos ayudan a mejorar la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué pasa con estos microorganismos? Bueno, dice, estos hongos por lo general usan sustratos complejos como celulosa o lignina y son esenciales en la descomposición de anillos de carbono en algunos contaminantes. Por ejemplo, el glifosato. Nosotros aplicamos glifosato. Si nosotros tenemos bastantes microorganismos, ese glifosato va a tener un proceso de descomposición en el suelo por microorganismos que se encargan de desdoblar elementos como cadenas donde se encuentran elementos como el fósforo, y entonces ayudan un poco a precipitar esas partículas de glifosato. Lo mismo pasa con algunos otros compuestos químicos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien importante, yo le he mencionado ahora a Alex. En este caso les doy un ejemplo positivo, ¿verdad? De cuando hay bastantes microorganismos, descomponen parte del glifosato y favorecen muchísimo a mantener un equilibrio. Pero cuando yo utilizo, mire cómo es, que si usted usa algo en exceso es malo también. Si usted usa mucha sal, demasiados fertilizantes químicos, usted está favoreciendo a incorporar grandes cadenas de carbono complejas originadas, que traen un origen de petróleo. Pues para los que no sabían, los fertilizantes en sales tienen un origen en la elaboración, ¿verdad? En la fabricación de estos productos, ¿verdad? El origen viene de petróleo. Entonces, todas estas cadenas largas llegan a su suelo, y esas cadenas que llegan al suelo terminan generando un microclima especial para el hongo Fusarium. Fusarium es especialista en descomponerla. Entonces, tenemos un hongo que es malo para nosotros, para la planta, ¿verdad? Entonces, en grandes poblaciones, porque le gusta mucho vivir trabajando en descomponer esta materia. Si ellos están trabajando en descomponer estas cadenas largas de carbono muy complejas, lo que vamos a tener es una gran cantidad de este microorganismo, y lastimosamente vamos a generar un efecto en el cual vamos a estar obligados a estar comprando productos como fosfetiles de aluminio, bueno, tantos productos químicos que hay, ¿verdad?, para poder controlar este hongo, y vamos a tener que estar obligados a estar aplicándolos, porque el exceso de esas sales está generando que entren estos microorganismos a hacer ese trabajo, y usted está teniendo afectaciones en su planta y está obligado a estar haciendo estas aplicaciones de moléculas, ¿verdad? Que a la larga también pues generan otro efecto dominó con otros tipos de hongos que también son benéficos, y nos volvemos totalmente sintéticos. Hoy queremos mantener un equilibrio. No estoy satanizando los productos, los fertilizantes en sales. De hecho, ya les voy a mencionar que estos fertilizantes también pueden trabajar en unidad con lo que son los productos orgánicos, ¿verdad? Y ahorita se los voy a mencionar más adelante. Tenemos acá relaciones micorrízicas, todo lo que son los hongos, ¿verdad? Cuando forman esas cadenas de arquetipos de micorrizas que se encuentran en las raíces de las plantas, ayudan muchísimo a mantener la humedad en las raíces, también a llevar fósforo hasta el sistema radicular. Recuerden que el fósforo se mueve por intersección radicular. No sé si lo mencioné anteriormente. Sí, el fósforo es de los que solo la planta los absorbe por intersección radicular. Ella tiene que llegar a tocarlo porque es inmóvil en el suelo. Entonces, las micorrizas, esas cadenas de hongos que se encuentran abajo, ayudan a que el fósforo llegue hasta la raíz. Acá tengo, por ejemplo, como la capacidad buffer del suelo de poder resistir esos cambios bruscos cuando tenemos, por ejemplo, una conductividad eléctrica muy elevada, como la materia orgánica ayuda a amortiguar ese impacto, ¿verdad? O de repente tenemos por ahí algunos productos que aplicamos, la materia orgánica también ayuda a amortiguar una acidez muy elevada o un pH muy alcalino. Entonces la materia orgánica ayuda a generar ese efecto de amortiguamiento en el suelo. Tenemos acá también la manera en que la materia orgánica
trabaja para poder retener algunas partículas de algunos elementos. Tenemos agua, azufre, nitrógeno y fósforo. Lenta liberación de nutrientes, la materia orgánica, los coloides del suelo, que en el caso de estos son los de origen mineral, son arcillas, y los de origen orgánico es el humus. Y, por ejemplo, podemos tener una estructura de humus como ejemplo, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Y tenemos ahí cómo va liberando poco a poco el fósforo, el nitrógeno, el azufre, el agua, y eso es lo que nos ayuda realmente la materia orgánica, a alimentar el suelo y a mejorar las condiciones del suelo para que la raíz se pueda desarrollar. Ya les voy a explicar más adelante que no es la materia orgánica para nutrir la planta, y aquí es donde muchas personas se confunden, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del pH. Ustedes este tema ya lo conocen, Alex ayer se los estuvo mencionando, ¿verdad? El rango de pH, si hablamos en el caso de café, ustedes saben que el café se mantiene en un pH que perfectamente trabaja entre 4.5 a 5.5. Sin embargo, yo les recomendaría que no lleven la planta a su límite inferior, o sea, 4.5. ¿Para qué? Yo creo que la planta de café usted la puede mantener ahí en un rango arriba de 4.5 para que ella pueda estar, para que los nutrientes alrededor de ella puedan interactuar perfectamente y puedan estar disponibles. Mire, cuando tenemos, por ejemplo, un rango de 7, los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio se mantienen disponibles para la planta, pero a medida el pH va bajando, su disponibilidad se va adelgazando, ¿verdad? Por ejemplo, en 5.5 ya tenemos un pH muy ácido y los elementos, lastimosamente, ya no están tan disponibles para la planta, se vuelven, reaccionan con otros elementos, se fijan en el suelo y lastimosamente ya no están disponibles para la planta. La raíz ya no los puede tomar de la solución del suelo. Pero sí se elevan elementos como el hierro, como el manganeso, que estos elementos, bueno, estos son microelementos, ¿verdad? Trabajan muy bien en pHs abajo de 6, ustedes pueden ver aquí, a excepción del molibdeno. Pero lo que es el manganeso y el hierro, ¿verdad? Que está muy relacionado con pH ácidos, el boro, el cobre y el zinc. Sí, estos son elementos que son microelementos, ¿verdad? Importantes para la planta. No sufren tanto en pH ácidos, sufren bastante en pH alcalinos arriba de 7.5. Si usted tiene un suelo que es alcalino, entonces tiene que tener cuidado con los microelementos. Yo le recomendaría que estos micros los aplique de forma foliar, porque la planta los ocupa en pequeñas cantidades. Y de repente, pues si el pH está demasiado alcalino, usted no lo va a poder, la planta no lo va a poder tomar. Pero no hay tantos problemas en un pH desde medianamente ácido, ligeramente ácido, medianamente ácido. Ellos se mantienen ahí en interacción sin ningún problema. Los que sufren son los macros. Más adelante les voy a enseñar allá la ley del mínimo para que vean ustedes que todos los elementos son importantes. Con uno que le falte, la producción se ve afectada. Uso de cal para corregir el pH, tenemos la cal viva, que es el óxido de calcio, la cal apagada, que es hidróxido de calcio, el carbonato de calcio y cal dolomítica. ¿Cuál es la diferencia? Ayer preguntaba, ay, ¿cuál es mejor? No, mire, la diferencia entre cal viva, para que lo entiendan más fácil, la cal viva, le aplican agua y se apaga. Se conoce como hidróxido de calcio. Por eso es que es cal apagada, ¿sí? La cal viva es la que generan desde la piedra caliza y la tienen ya disponible para aplicarla al suelo. ¿Cuál reacciona más rápido? La cal viva. Obviamente, usted la aplica en el suelo e inmediatamente reacciona, ¿verdad? Tiene un poder de reacción enorme. Sin embargo, es más corrosiva, es muy peligrosa, le cae en los ojos, puede dañarlo y pues no queremos eso. Entonces, lo recomendable es que usted utilice un carbonato de calcio, una cal dolomítica o hidróxido de calcio, ¿verdad? La cal dolomítica lleva magnesio. Más adelante les voy a explicar también por qué puede generar problemas si nosotros tenemos mucho magnesio en un suelo, tenemos un potasio muy bajo y aplicamos cal dolomítica, vamos a terminar afectando el equilibrio, ¿verdad?, de las bases del suelo. Vamos a avanzar acá. Bueno, volvemos de nuevo con los microorganismos. Las bacterias se desarrollan mejor en pH alcalinos y los hongos en pH ácidos. Acá de nuevo la reacción. Miren, ustedes pueden observar. Yo aplico cal, no es el calcio el que hace el efecto. Tenemos aquí, por ejemplo, un carbonato más agua, te genera el catión calcio más bicarbonato y te libera un hidrógeno. Acá el carbonato de magnesio más agua te libera un catión magnesio más bicarbonato más otro hidroxilo, ¿no? OH.
Entonces, ¿qué pasa? Estos hidroxilos que se liberan acá, OH, reaccionan con el hidrógeno que está en el suelo y entonces H más OH le va a dar H2O. ¿Qué quiere decir? Las reacciones de los carbonatos de calcio y magnesio en presencia de agua liberan iones hidroxilo, los cuales se unen con hidrógeno para formar agua y así neutralizan la acidez. No es el calcio el que baja la acidez, es esa reacción. Cuando yo aplico cal, ¿verdad? Porque hay gente que confunde y dice, no, el nitrato de calcio me va a funcionar para mejorar la acidez, para elevar un poco mi pH. No es cierto. La cal yo la aplico y esa reacción química, ¿verdad? Me genera estos OH que reaccionan con el H del suelo, que ustedes saben que la acidez es un potencial de hidrógeno. A mayor cantidad de hidrógeno, el pH es más ácido, a mayor cantidad de OHs, el pH es más alto. Entonces generan agua y así se va neutralizando y el pH se va regulando. Y elementos como el aluminio, por favor, ustedes saben que el aluminio es tremendo para dañar la raíz. Todo el mundo sabe que el aluminio es tóxico, ¿verdad? Para la planta. Cuando el pH está muy ácido, el aluminio está libre para poder controlar el suelo. Entonces, cuando nosotros hacemos aplicaciones de cal, nosotros formamos hidróxido de aluminio. El aluminio tiene 3 valencias, mire, 3 OH de esta, una se pega a una valencia, otra a la segunda y otra a la tercera. Hidróxido de aluminio y va para abajo, forma en la cual no es tóxico para la planta. Muy bien, acá vamos a mencionar un poco acerca de la capacidad de intercambio catiónico. Miren, la capacidad de intercambio catiónico en suelos arcillosos es más alto que en suelos arenosos, porque hay más cargas negativas. Entonces, los elementos de cargas positivas como calcio, potasio, magnesio se pegan en estas cargas negativas. Cuando tenemos un suelo arenoso con poca arcilla de repente y con poca materia orgánica, entonces lastimosamente las bases del suelo, aunque usted esté fertilizando cloruro de potasio, aunque esté aplicando nitrato de calcio o las fuentes de fertilizante que usted aplique, no se van a poder detener en el complejo del suelo y van a pasar a capas más profundas cuando llueva, porque no van a tener donde retenerse. Por eso es importante la capacidad de intercambio catiónico, que en el análisis le salga a usted entre 30 y 35 mil equivalentes por 100 gramos de suelo. Espero hayan entendido esa parte porque es muy importante. Acá tengo más o menos una imagen de qué es lo que pasa en el suelo. A mayor capacidad de intercambio catiónico, mayor cantidad de coloides. Les mencioné anteriormente, los coloides del suelo pueden ser de origen mineral o orgánico. Coloides de origen mineral tenemos las arcillas, coloides de origen orgánico tenemos el humus. Aquí tenemos coloides. El humus me lo puede dar aplicando la pulpa de café descompuesta, poinasa, gainasa, y entonces genera cargas negativas. Cuando yo fertilizo, ya puede ser urea, nitrato de amonio, o alguna fuente de cloruro de potasio, todos esos elementos logran quedar atrapados acá en estas cargas negativas, porque ellos son cargas positivas y cargas negativas están en el suelo. Entonces la carga positiva llega y la atrapa. ¿Ha visto usted que un enojado se lleva bien con un alegre? ¿Por qué? Porque cargas distintas se atraen y cargas iguales se repelen. O sea, dos enojados, ni Dios lo guarde, ¿va? Se matan. Entonces necesitamos cargas negativas en el suelo para que cuando lleguen las cargas positivas del fertilizante sean atrapados. Si no están estas cargas, miren lo que pasa acá. Tenemos un proceso conocido como lixiviación. A menor cantidad de cargas, entonces todos estos elementos que usted metió como cloruro de potasio, como nitrato de calcio, como sulfato de magnesio, se perdieron, llovió y se vinieron hasta capas más profundas donde la raíz ya no llega. Pero acá, como hay más cargas negativas, tenemos 2 por cada coloide más, entonces hay menos pérdida por lixiviación. Ojo con eso, muchachos. Bueno, aquí los elementos, ¿verdad? No voy a ahondar mucho en este tema porque algunos de ustedes ya lo manejan bien. ¿Cuáles son los elementos mayores? Carbono, hidrógeno y oxígeno. El 97.3% de la planta está compuesta por estos 3 elementos. El otro 2.7% está compuesta entre los principales, secundarios y microelementos. Acá tenemos las funciones de cada uno de ellos. El nitrógeno, síntesis de aminoácidos, parte estructural de la planta mediante la síntesis de proteína. Este nitrógeno, lo que es el nitrógeno y el azufre generan aminoácidos. Están los aminoácidos azufrados y están los aminoácidos que surgen a partir del nitrógeno. Si yo aplico un urea en el suelo, hay una enzima en el suelo que se llama ureasa. Esa enzima desdobla la urea
la transforma en NH4, luego vienen las nitrosomonas, ahí es donde interviene el reino Monera, ¿verdad? Con esta bacteria, desdoblan y pasan a NO2 como nitrito, luego vienen las nitrobacter, y pasan a NO3, ¿verdad? La desdoblan y pasan a NO3, eso se llama ciclo del nitrógeno. Entonces, cuando pasan a NO3 es la forma en que la planta se lo come. La planta no se lo come de otra forma, a veces de NH4, pero muy poco, mayormente en la forma de NO3. La planta lo absorbe, dentro de la planta existe un proceso fisiológico de que pasa de NO3 a NO2, luego a NH3 y luego forma glutamato, que es un aminoácido precursor, y luego de eso pues empiezan a formarse lo que son las proteínas dentro de la planta. En el caso del azufre es muy parecido, la planta lo absorbe como sulfato, lo transforma en sulfito, luego en sulfur, luego lo transforma en un compuesto que se llama tiol, que es una especie de alcohol. Yo sé que algunos quisieran que se quedara ahí, pero no. Después se transforma en un aminoácido que se llama cisteína para formar proteína de origen azufrado. Tenemos el fósforo también, el potasio. Pueden tomarle una captura de pantalla para que sepan más o menos cuál es la función de estos. ¿Cuál es la importancia del calcio, muchachos? Las paredes celulares de todas las plantas, si no hay calcio, están débiles. El calcio junto con el boro forman los pectatos de calcio, que es el embarillado de la pared celular. Ustedes de repente se siembran un tomate, siembran una calabaza, y ustedes miran, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la calabaza, que cuando absorbe el agua y la fruta se raja, normalmente eso se le conoce como cracking, es porque la cantidad de calcio que tiene la pared celular es muy poco. Entonces, cuando entra el agua y hace presión dentro de un organelo que se llama vacuola dentro de la célula, desde adentro rompe. Y lastimosamente, pues toda esa agua y esos nutrientes pasan al citosol de la célula. ¿Y para qué les digo, verdad? Yo sé que ustedes, pues la mayor parte de ustedes, de repente han leído un poquito de cada elemento, ¿verdad? Por ahí otros que les encanta la bioquímica, la llevaron hasta como 3 veces en la universidad, por eso les gusta muchísimo, porque les gustaba muchísimo, ¿eh? Por eso la llevaron como 3 veces. Sin embargo, yo sé que le han ido agarrando poco a poco con esto y le han ido entendiendo el sistema, ¿no? Elementos como el magnesio nos da el color verde de la planta, es muy importante por el tema de la clorofila. Tenemos el potasio, que nos genera lo que es el engorde de la fruta, trasloca nutrientes de la hoja hasta el fruto. Y el fósforo, ustedes ya saben, intervención en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, que es el ARN, el ácido ribonucleico, que es el ARN, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que son fosfolípidos y todos estos compuestos. Aquí están los micros también. El zinc forma lo que son las auxinas, conocido como ácido indolacético. Tenemos también lo que es el hierro, que trabaja a nivel de clorofila, y así sucesivamente varios microorganismos. Vamos a pasar al círculo de Mulder. Aquí estamos viendo lo que son antagonismos y sinergismos. Miren, lo que yo les mencionaba, si yo tengo mucho magnesio, ¿qué va a pasar? No va a dejar que el potasio sea absorbido. Si yo tengo mucho magnesio en un análisis de suelo y yo aplico cal dolomítica, ¿qué creen que va a pasar? De repente el potasio está bajo, ¿verdad? ¿Qué creen que va a pasar? Ese exceso de magnesio va a evitar que el potasio sea absorbido. Entonces, la planta va a tener deficiencias de potasio. ¿Ustedes han visto las deficiencias de potasio? Parece antracnosis en la punta de la hoja. Es un elemento de rápida movilidad y se va a manifestar en las hojas más viejas. Ahí van a ver unas imágenes más adelante. Antagonismo y sinergismo. ¿Qué es sinergismo? Es cuando un elemento ayuda a la absorción del otro, y en el círculo de Mulder nos muestra que son muy pocos los elementos que ayudan la absorción de otros. Así que ojo con los excesos, ¿verdad? Tenemos acá la ley del mínimo, lo que les decía, todos los elementos son importantes. Aunque uno falte, miren en el barril, todos están, pero faltó uno y entonces se salió todo el agua. Tenemos acá, la raíz necesita todos los nutrientes para poder alimentarse. Todos los nutrientes, no solo fósforo. También tenemos acá en lo que es la floración del café, podemos notar desde el momento en que entra como ya está la formación de la, bueno, a ver, tenemos por ejemplo una orden de una proteína conocida como FT, que viene desde la hoja y le dice a la planta, le ordena a la planta dónde tiene que empezar a hacer la inversión en la célula, y la célula, en vez de generar una yema para formar una hoja, genera una yema para formar una flor, conocida como yema floral. Entonces todo ese cambio se genera, ¿verdad? Dentro de la planta, y
pues surge lo que es la velita en los famosos nudos que nosotros tenemos en lo que son las bandolas. Esta velita que al final tenemos acá va a ir creciendo ya más o menos a los 90 días, ya entra en antesis, que se abre completamente, se abre, pero aquí ya está una polinización, o sea, ya aquí prácticamente el fruto, muchachos, ya está cuajado, pues, por decirlo así, dentro de ella, ¿verdad? Entonces, no necesita mucha polinización, por ejemplo, de insectos, porque es autógama, ella se autopoliniza y también es hermafrodita, tiene ambos sexos, entonces ella solita se autopoliniza. ¿Para qué les menciono todo esto? Porque yo sé que ustedes ya lo saben, pero es importante que tengan en cuenta que si no tenemos elementos como el zinc y como el boro, y también como el calcio, que no me aparece acá, pero es importante el calcio aquí, no vamos a poder tener un buen desarrollo del polen y por lo tanto no va a haber una buena preñez. Todos estos elementos son indispensables, muchachos. Por favor, no dejen de aplicarlos. Tenemos acá algo importante, lo que son las fuentes, nitrato de amonio, urea, fosfato monoamónico, la equivalencia de acidez. Entre más negativo, más ácido. Si yo tengo un suelo alcalino, ¿qué me conviene más aplicar? Urea, porque me va a acidificar más. Si yo tengo un suelo demasiado ácido, un suelo muy ácido, ¿qué me debería recomendar usted como técnico que debo aplicar yo? Un fertilizante que tenga un poder de acidez más bajo, ¿verdad? En el caso del nitrato de amonio. El índice salino también es importante indicarlo, ¿verdad? Porque esto genera conductividad eléctrica. Creo que en el café no hay un efecto tan marcado, por lo menos en el café creo que no pasa, pero en las fresas, por ejemplo, lo que viven acá por La Esperanza, tener un índice salino muy alto significa una conductividad eléctrica muy alta y eso les puede generar serios problemas a nivel de pelos radiculares. Elementos móviles e inmóviles, tenemos que los móviles, nitrógeno, potasio, magnesio, estos se van a manifestar en hojas viejas o en hojas adultas y estos se van a manifestar en hojas jóvenes, ¿verdad? Acá tenemos las imágenes. La deficiencia de nitrógeno presenta una clorosis uniforme que se inicia en las hojas bajeras. Y acá tenemos pues lo que son las deficiencias, ¿verdad? De nitrógeno también en forma de clorosis uniforme en la hoja por deficiencia de nitrógeno. Bueno, la planta se queda pequeña, hay un amarillamiento. ¿Por qué? Porque el nitrógeno trabaja también a nivel de clorofila. Cuando usted ve la molécula de la clorofila, tiene un magnesio adentro y está rodeado por 4 átomos de nitrógeno. Más del 30% del nitrógeno que nosotros aplicamos al suelo va directamente a la formación de clorofila. El otro porcentaje va para la formación de aminoácidos, ¿verdad? Para la formación de aminoácidos que al final van a generar proteínas. Acá tenemos también otra imagen donde tenemos el fósforo, otro elemento de rápida movilidad. Los colores son como púrpuras, ¿verdad? Y usted siempre que mire este color así como púrpura es más o menos usted tiene que imaginarse, ¿verdad? Más o menos que esto es un problema relacionado con la deficiencia de fósforo, que normalmente pasa en suelos demasiado ácidos porque forma fosfatos de aluminio o fosfato de hierro y lastimosamente pues tenemos atrapado el fósforo y la planta no lo puede tomar. Tenemos otros elementos por acá, por ejemplo, como el potasio, les decía, miren, parece antracnosis, la punta de la hoja está dañada. Es un elemento también de rápida movilidad. ¿Por qué creen ustedes que los elementos de rápida movilidad se manifiestan en hojas adultas y los elementos de lenta movilidad se manifiestan en hojas jóvenes? Voy a dejar la pregunta abierta ahí para el que me quiera contestar. Los elementos de rápida movilidad se manifiestan en hojas adultas y los elementos de lenta movilidad se manifiestan en hojas jóvenes. ¿Por qué? Bien, acá tenemos el calcio, miren, deficiencia en hojas jóvenes, ¿verdad? El ondulado de los filos de la hoja es un típico síntoma de la deficiencia de calcio en café, ¿verdad? Entonces podemos observar esto también en el caso de las hortalizas. Ustedes pueden ver el tomate que se le pone una costra negra, que eso es por deficiencia de calcio. Acá tenemos deficiencias de magnesio, normalmente se da muchísimo esta característica, ¿verdad?, de clorosis entre las nervaduras. Síntomas de deficiencia de magnesio aparecen como manchas de color amarillo entre las nervaduras. Tenemos la toxicidad por aluminio, esto es importante, muchachos, por eso el aluminio debemos de sacarlo de nuestro suelo en el sentido de bloquearlo, ¿verdad?, para que quede como hidróxido de aluminio, aplicando cal, porque el aluminio genera estos daños. Miren, estos son problemas de quemaduras a nivel de sistema radicular, células binucleadas, etc. Daños tremendos. Ok, ¿qué es la acción de aplicar? ¿Qué es fertilizar? Dice la acción de aplicar fertilizante a la finca, ya sea de origen orgánico o inorgánico.
que es nutrir la planta, es entender las necesidades nutricionales de la planta y suministrarle las cantidades necesarias de nutrientes para que desarrolle todas sus actividades metabólicas. ¿Creen ustedes que será lo mismo fertilizar que nutrir la planta? ¿Qué comerá la planta? ¿Libras de producto? O decir libras de urea, o decir libras de bocache, libras de compostera, o gramos de nutrientes. Ojo con eso, no es lo mismo. Ahorita les voy a explicar por qué. Miren, muchachos, si ustedes analizan acá tengo, por ejemplo, los valores analíticos del humus, ¿verdad? No sé si logran ver bien ahí la imagen. Miren qué porcentaje de nitrógeno tiene el humus. 1.5 a 3%. ¿Cuánto tiene la urea? 46%. Si yo tengo, por ejemplo, un requerimiento nutricional de 120, pongámosle 200 kilos de nitrógeno por manzana para producir 20 quintales oro, ¿usted cree que yo voy a poder suplir todo el nitrógeno con materia orgánica solo con humus? No lo voy a poder suplir. Si hacemos el cálculo, eso le va a salir súper caro, carísimo. Más adelante les voy a enseñar cómo se hacen los cálculos. La materia orgánica no está diseñada para alimentar la planta. Escúchame bien lo que le voy a decir. Está diseñada para alimentar el suelo. El suelo. Si bien es cierto, hay cierto aporte, porque no es despreciable, ¿verdad? Que ese porcentaje de nitrógeno al final va a ser aprovechado por la planta, pero no va a poder suplir todos los requerimientos para poder producir una N cantidad de cosecha, que es lo que nosotros andamos buscando. Puede suplir los microelementos, que de repente los microelementos, pues como se ocupan en menor cantidad, puede ser que sí los supla, si los tiene. Mejora esto, miren, capacidad de intercambio catiónico, cargas negativas, para cuando usted fertilice, sean atrapados. Eso es lo que le genera. Muy bien. Avancemos. Aquí tenemos los valores nutricionales de un suelo, los rangos para poder evaluar un plan de fertilización. Están todos los rangos ideales de calcio de 6 a 15 mil equivalentes, magnesio de 3 a 6, etcétera. ¿Cómo se convierten? Si de repente le aparece potasio en 1000 equivalentes y usted lo quiere pasar a partes por millón, solo multiplica 1000 equivalentes por 390, ya lo tienen partes por millón. Hay una forma de enseñarles cómo salen esos números, estos factores de conversión, pero ahorita no hay tiempo para detallar eso. Si alguno de ustedes quiere saberlo, yo se los puedo enseñar aparte, ¿verdad? Porque hay un cálculo que se tiene que hacer ahí. Relaciones catiónicas, es importante entender esto. Muy pocos laboratorios lo dan, yo se los estoy enseñando para que ustedes sepan cómo interpretar su análisis. Calcio entre magnesio debe andar el rango de 2 a 5. Esto se puede relacionar, por ejemplo, en 1000 equivalentes. Usted dice el calcio, por ejemplo, 6000 equivalentes entre 0.6 de potasio, de magnesio, hasta magnesio, ok. Entonces dice usted calcio, 6 de magnesio entre 3 6 de calcio entre 3 de magnesio, y ya tiene que andar entre 2 a 5. Magnesio entre potasio, usted dice, ok, tengo magnesio, 6000 equivalentes de magnesio, entre 1000 equivalentes de potasio, debe andar de 3 a 15. Y aquí está el porcentaje de saturación de base, que es el calcio entre la CICE, que la CICE es la suma de todas las bases del suelo, ¿verdad? En 1000 equivalentes, que le debe andar alrededor de 30 a 35 por 100. Y debe andar para calcio de 60 a 75, para magnesio de 15 a 20. ¿Qué es el porcentaje de saturación de base? No se la compliquen con unos términos tan complejos. Si el pH es 7, el porcentaje de saturación de bases es 100. ¿Por qué? Porque los hidrógenos no están atrapando las cargas negativas que están en el suelo, sino que están las bases, calcio, magnesio, potasio y sodio. Eso sería. Ok, tenemos datos del análisis de suelo. Aquí voy a ir ya haciendo el cálculo. Tenemos unos minutos antes de entrar en las preguntas. Miren, hablado todo lo anterior, yo quiero que presten atención ahorita, que se sienten con su libreta para que entendamos cómo se hace esto. Supongamos que ayer el ingeniero Alex ya, digo supongamos porque no es el mismo análisis que él hizo, ¿verdad? El mismo análisis de suelo, digo. Supongamos que este es el análisis de suelo que él hizo ayer, ¿verdad? Y que lo vamos a seguir ahorita. Un ejemplo hipotético. Materia orgánica, digamos que a él le dio un resultado que la materia orgánica tiene 1.63% de materia orgánica en el suelo, o sea que está bajo. El fósforo, 3 partes por millón, está bajo. El potasio, en 80 partes por millón, está bajo. El calcio, 20 partes por millón, está bajo. Y el magnesio, 6 partes por millón, está bajo. Ok, eso es lo que el suelo me da. Bien, los requerimientos del cultivo para producir una N cantidad, ¿verdad?, de quintales son estos.
pueden variar, obviamente, ¿verdad? Para INEMA, por ejemplo, para Lempira, para 90, pueden variar. O sea, esto no está escrito en las tablas de Moisés, esto no está escrito en piedra, puede variar. Pero lo vamos a hacer para que ustedes tengan una idea de cómo se elabora el plan. Entonces, yo tengo que mirar los requerimientos y restar lo que tiene el suelo. ¿Qué hago con esta información? Primero, yo digo, bueno, 1 hectárea, vamos a partir de que fuera 1 hectárea, tiene 10.000 metros cuadrados. La densidad aparente, que me la da el análisis de suelo, si yo la pido, ¿verdad? Sale en toneladas por metro cúbico, y tengo que tener la profundidad del suelo, en este caso vamos a utilizar 0.20, cálculo de volumen, yo digo 10.000 metros cuadrados por 0.20 metros, me da 2.000 metros cúbicos, ¿verdad? Esos 2.000 metros cúbicos, para yo poder calcular el peso, yo los multiplico por 1.20, que es la densidad, y me da 2.880.000 toneladas, que multiplicado, pasado a kilogramos, son 2.880.000 kilos de suelo en 1 hectárea. Esos son kilos de suelo en 1 hectárea, haciendo un corte a 20 centímetros. Muy bien, avancemos. Teniendo este dato, yo hago el siguiente cálculo. Solo voy a hacer uno porque los demás son iguales, ¿verdad? Dice que el suelo tiene 3 partes por millón, que es igual a decir 3 miligramos en 1 kilogramo. Y el peso de la acaparable son 2.880.000 kilogramos. Entonces yo digo 2.880.000 kilogramos por 3 entre 1 y me va a dar 8.640.000 miligramos de fósforo pasados a kilogramos, o sea, dividido entre 1.000, 8.64 kilos de fósforo en esa hectárea. O sea, 8.64 kilos de fósforo en 2.880.000 kilos de suelo. Ahora bien, como es el fósforo elemental, bueno, en las fertilizantes no se lo venden como fósforo elemental, se lo venden como P2O5, hay que pasarlo a P2O5. ¿Cómo se pasa? Yo le puedo hacer un cálculo con peso molecular del fósforo, del oxígeno, pero mejor decidí ponerles ahí, ¿verdad?, el factor de conversión. 8.64 por 2.29, 19.78. Eso sería, ahí ya está convertido. 19.78 kilos de P2O5, ¿verdad? Ya está convertido. Ahora, esto como P2O5 hay que pasarlo, primero hay que restarlo del requerimiento. Entonces digo yo, ¿cuánto es el requerimiento? 40. Acá está, miren. El requerimiento, 40 de fósforo. Entonces, como el requerimiento de fósforo es 40, entonces yo digo 40 menos 19.78, que es lo que me está dando el suelo, me quedan 20.22 kilos a suplir con fertilizante. Entonces lo transformo a DAP. ¿Cuánto tiene el DAP? 18% de nitrógeno, 46% de fósforo y 0% de potasio. 20.22 entre 46% y me va a dar 43.95 kilogramos de DAP. Eso es lo que yo voy a aplicar para poder suplir la diferencia, ¿verdad?, de fósforo que yo ocupo para poder cubrir los requerimientos del cultivo. Lo mismo, muchachos, es para, ¿cómo se llama?, para potasio, nada más que el factor de conversión para potasio es 1.2. Lo mismo también es para lo que es el calcio, nada más que el factor de conversión para calcio es 1.20. Y lo mismo es para magnesio, el factor de conversión de magnesio es 1.66. Ahora bien, ya tengo estas fuentes que sería DAP 43.95, KCl 37.28, nitrato de calcio 61 y sulfato de magnesio 71. Recuerden que ellas también me dan nitrógeno. Entonces, como yo necesito saber cuánto nitrógeno me da el suelo, cuánto nitrógeno me dan esas fuentes y tengo que restarlo del requerimiento que el cultivo necesita para producir esa cantidad de café, entonces yo digo, bueno, restar 14.42 kilos de nitrógeno del requerimiento. ¿De dónde salen esos 14.42? De aquí, ¿verdad? 43.95 kilos de DAP por 12% de nitrógeno que tiene el DAP me da 5.27 kilos de nitrógeno. Y el nitrato de calcio me da 9.15, esto es 14.42. Se lo resto al requerimiento, ¿verdad? Y entonces me quedan 209.58 kilos de nitrógeno que yo tengo que suplir. Ahora bien, me falta restar el suelo. Ah, dice, bueno, el suelo tiene, ¿cuánto de materia orgánica? El suelo tiene materia orgánica 1.63. Ok, 2.880.000 por 1.63 kilos
entre 100 kilos, 46.944 kilos de materia orgánica. Esto es lo interesante. Estos 46.944 kilos de materia orgánica yo los debo multiplicar por 5%, que es el nitrógeno total, y me va a dar 347.2 kilos de nitrógeno total. Pero eso debo multiplicarlo por el 2% para el nitrógeno disponible, y entonces, porque obviamente el nitrógeno total, la planta no se lo come, parte de ese nitrógeno se pierde, ¿verdad? Entonces se debe multiplicar por el 2%, que es el porcentaje del nitrógeno total que la planta realmente aprovecha. ¿Me estoy explicando? Entonces, al final tenemos 46.94 kilos de nitrógeno disponible en el suelo, requerimientos del cultivo 209.58 menos esos 46.94 y tengo 162.64 kilos de nitrógeno a aplicar con urea. Lo transformo, la urea tiene 46% de nitrógeno y tengo 353 kilos de urea por hectárea por año, que es lo que debo de aplicar. Al final acá, el cálculo. Ya hicimos la interpretación del análisis, ya está todo. Se aplicará por hectárea 43.95 kilos de DAP, 37.28 kilos de KCl, 61 kilos de nitrato de calcio, 61 kilos de sulfato de magnesio, 353 kilos de urea. Esto lo puede convertir a onzas y dividirlo entre el número de plantas y entre el número de aplicaciones por año. Así que, muchachos, eso es todo el cálculo, ¿verdad? Ya estamos en la hora. Mil disculpas porque el tiempo pues es tan corto y son tantas cosas. Ingeniero Alex. Gracias, ingeniero Julio. Muchas felicitaciones ahí de parte de todos los jóvenes para usted por una clase tan completa, y nos están pidiendo que quieren un anexo para este curso. Por ahí lo comentaba Rubén Palacio, que quieren como más información acerca de esto, y bueno, lo vamos a tener en cuenta para en otro momento ampliarnos y meternos con todo ahí, ¿verdad? En la temática. Así que gracias a todos, ¿verdad? Por sus buenos comentarios y su participación. Yo reuní 3 preguntas que son como las que más se han repetido y también las que han salido en Facebook, ¿verdad? Para que las podamos contestar. La primera, si la aplicación de cal, cada cuánto, cómo se hace, cómo se aplica y qué consideraciones hay que tener en cuenta. Bueno, muy bien. En el tema de la cal, primero recuerden que hay que hacer el análisis de suelo, ¿verdad? Que se va a hacer después de la cosecha, cada 2 años. Una vez que usted tiene el análisis de suelo en sus manos, lo ideal, muchachos, es poder calcular la cantidad de cal. Yo siempre utilizo el método del aluminio, que es, ¿qué les digo? Bueno, multiplicar un factor de conversión, que en el caso para café es 1.5, se multiplica por los 1000 equivalentes de aluminio que tiene, eso da un resultado que queda en kilos. Aquí no lo presenté, fíjense, se los voy a pasar en la plataforma para que lo tengan. Y luego sacan el poder neutralizante de la cal. En el caso de la cal dolomítica, el poder neutralizante creo que es 105, dividen 100 entre 105 y ese dato lo multiplican por el resultado anterior del factor por los 1000 equivalentes. Y al final esa cantidad le den kilos y usted dice, esto voy a aplicar por hectárea. Se lo voy a hacer bien detalladito, ¿verdad? Y se lo voy a subir a la plataforma. Pero ya en la forma práctica, el análisis de suelo, como les decía, luego del análisis de suelo, hacer la aplicación, obviamente, del encalado previo a lo que son las lluvias. ¿Cómo se debe aplicar? Miren, les voy a ser honesto. En realidad, la cal usted puede hacer la aplicación en todo lo que es la calle. ¿Por qué razón? Miren, le voy a explicar. Si tenemos las raíces debajo del suelo, ya están entrelazadas. Entonces, toda esa área es una área súper activa del suelo, ¿verdad? Donde están las raíces interactuando con los nutrientes y se hace la aplicación en toda esa zona. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Y realmente la planta no ha tenido ningún problema. Otras personas lo que hacen es que hacen la aplicación alrededor de lo que es el plato de la planta y también han tenido muy buenos resultados. Lo importante es que usted haga esa aplicación. Un método bien práctico es tomar un bote de plástico, abre unos agujeros, mete la cal ahí y se va haciendo la aplicación por toda esa área de actividad radicular, ¿verdad? Estamos hablando de una plantación en producción, obviamente. Bueno, nos hacen otra pregunta así bien puntual: ¿cómo aumentar la capacidad de intercambio catiónica del suelo? Sí, en el caso de la capacidad de intercambio catiónico, muchachos, en el suelo, es aplicando materia orgánica, ¿verdad? O sea, miren, los suelos arcillosos
normalmente, como vieron la imagen, tienen capacidad de intercambio catiónico más alta que los suelos francos y franco-arenosos, que por cierto los suelos franco-arcillo-arenosos, ¿verdad?, son más completos para el desarrollo radicular, dígase de paso. La capacidad de intercambio catiónico se incrementa cuando nosotros aplicamos materia orgánica, ya sea de la pulpa descompuesta, ya sea de gallinasa, poinasa descompuesta, que ustedes devuelven al suelo. Cuando existe la descomposición de la materia orgánica, al final lo que quedan son pequeñas estructuras conocidas como ácidos húmicos y fúlbicos, que todos estos coloides, ese humus, ese mantillo, ¿verdad?, negro que se queda ahí en el suelo, esa cantidad de materia orgánica tiene una alta concentración de cargas negativas. Entonces, cuando usted aplica un fertilizante de cargas positivas, se pegan y se detienen ahí y se van a ir liberando poco a poco a la solución del suelo, donde la planta va a ir comiendo. Cuando la planta va comiendo esos nutrientes poco a poco, entonces la planta empieza a desarrollarse. Pero si nosotros tenemos una baja capacidad de intercambio catiónico, entonces esos nutrientes que nosotros aplicamos como urea, como KCl, etcétera, se van a perder por lixiviación, principalmente los nitratos como el nitrato de amonio, porque son de cargas negativas y el suelo no los puede retener muy bien. En conclusión, para incrementar la capacidad de intercambio catiónico, muchachos, aplique materia orgánica. Gracias, ingeniero Julio. Nos menciona Capellán Enrique a través de Facebook Live que pues si podemos desarrollar un poco la temática en forma de algún documento y compartírselo, ¿verdad? Porque las presentaciones no las pasamos así como tal, ¿verdad? Siempre les enviamos la clase grabada y les podemos enviar material adicional. Incluso en el curso anterior se desarrolló un PDF con todos los cálculos que se les estará compartiendo a través del grupo, ¿verdad? Y pues creo que coincidimos en eso. Claro, Alex, y por eso es que nosotros les recomendamos que entren a la plataforma, porque cuando en la plataforma, miren, no saben, eso lleva tiempo, subir documentos, analizar qué documento, trabajar en él, y que pues nadie entra. Bueno, hoy sí han entrado bastante, ¿verdad? Pero es necesario que entren para que ustedes tengan esa información y ustedes vean que les va a servir muchísimo. Sí, así es, ingeniero. Vamos a dar una participación en vivo. Hola, buenas noches. Hola, Anthony, buenas noches. La verdad que estoy muy emocionado, muy contento por la clase, por la temática que utilizan. La verdad que les felicito. Ha sido, la verdad, que de mucho provecho para mí. Dos cosas. La primera, yo he hecho análisis de suelo. Bueno, anteriormente no he trabajado con análisis de suelo, pero es súper importante. ¿Verdad? Entonces, a mí me apareció bajo nivel de materia orgánica y la acidez alta. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, lo que estaba haciendo anteriormente es controlándola con la cal, con una que distribuyen acá. Yo mi propiedad, mi finca la tengo en San Luis, Santa Bárbara. Entonces, utilizaba la Redox. Ahora, con el tema de los fertilizantes, pues, todos sabemos que están por las nubes, entonces hay que buscar alternativas. Y actualmente lo que estoy haciendo yo es haciendo una mezcla de compost, de gallinaza, de pollinaza, y le estoy agregando triple 15, sumado a eso el sulfato de calcio. Entonces la pregunta es si lo estoy haciendo correctamente. Sí, claro, esos son abonos orgánicos enriquecidos, ¿verdad? Son abonos orgánicos enriquecidos. No vas a tener una certificación ONRI o 100% orgánica, porque ya sabes que estás aplicando, ya sabes que está aplicando ahí pues fertilizantes convencionales. Pero es lo que yo mencionaba hace poco. De hecho, la práctica que usted hace es muy buena. Yo considero que todos deberían estar migrando hacia la unificación de aplicar materia orgánica y aplicar también sales. Porque como les decía, mira, si haces esta mezcla, la cantidad de nutrientes que estés metiendo en sales va a enriquecer esa materia orgánica y quizás ese 1.5 a 3% de nitrógeno que tenía la materia orgánica ya no va a ser esa cantidad, sino que va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, estás aplicando materia orgánica que va a generar cargas negativas, va a mejorar la capacidad de intercambio catiónico y al mismo tiempo estás colocando nutrientes como el nitrógeno, ¿verdad?, que van a ayudar a alimentar la planta. En conclusión, vas a tener un muy buen balance. Excelente, me parece muy bien.
Sí te recomiendo que elabores un cálculo a partir de lo que acabamos de ver ahorita. Tal vez no vas a tener el cálculo de la materia orgánica de cuántos nutrientes te está dando, pero sí va a tener la cantidad de nutrientes que le está metiendo usted con las fuentes en sales que me acaba de mencionar, ¿verdad? Vea de nuevo el video para que usted haga el ejercicio usted solo y va a poder calcular cuánto nitrógeno, fósforo, potasio o calcio está metiendo al suelo, que al final va a ser necesario para que la planta se lo coma y llene sus requerimientos. Y lógicamente la materia orgánica, ¿verdad?, le va a traer un beneficio extraordinario. Dice que la materia orgánica le salió baja y que el pH estaba ácido, si más no recuerdo. Bueno, con la aplicación de cal va a mejorar el pH de su suelo y con la materia orgánica va a mejorar la capacidad de intercambio catiónico. Muy buena práctica, Antonio. Ok, muchas gracias por su consulta, ¿verdad? Sabemos que el tema es muy interesante y se presta para hablar bastante, la verdad que sí. Sabemos que es bastante información y estamos siempre ahí a disposición para que nos escriban. Les solicitamos que nos envíen fotografías de ustedes viendo la clase, que alguien se la tome ahí usted con la computadora, usted viendo la clase y demás. Entonces, en este caso, pues que nos las puedan enviar por lo menos hasta mañana para poder hacer el video de la graduación. También, ¿verdad? Reporten sus asistencias de todas las clases que han visto. Si se han quedado en alguna clase que no han logrado ver, la pueden reportar, la pueden ver. Estamos enviando los enlaces de todas las clases grabadas a través de YouTube. Están en Facebook Live, ahí no se borran, ahí se mantienen las clases para que lo puedan ver y reportar las asistencias. Recuerden que con el 90% de asistencias, es decir, 6 asistencias, de las cuales vamos a tener el día lunes ya completadas, el día martes, con eso van a poder acceder a su certificado. Las fotografías que nos tienen que enviar, nos las envían nosotros a través de WhatsApp, a través de correo, ¿verdad? Requerimos que sea a través de WhatsApp, que es el medio que más nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Así que pueden guardar nuestros contactos. En este momento lo voy a poner yo, mi contacto aquí, y el ingeniero Julio también lo va a poner para que nos envíen las fotografías y lo puedan hacer. 33, 37, 33, 40. Ahí está. En cuanto a la plataforma, estamos habilitando acceso especial para poderles dar un acceso como invitado. El día de mañana ya van a estar subidas todas las clases que llevamos hasta el momento y ahí ustedes van a poder ingresar. Les vamos a explicar cómo poder acceder como invitados. Así que, sin más que agradecer, yo me despido, ¿verdad? Y le doy la palabra al ingeniero Julio para que pueda despedirse de su sala y los esperamos mañana nuevamente. Gracias, ingeniero Alex. Bueno, y gracias a todos, ¿verdad? A ustedes que tuvieron el tiempo y la paciencia para poder estar en esta clase. Mañana tenemos una clase muy importante con el ingeniero Rodolfo Rubio, no se la pierdan. Vamos a hablar, el ingeniero va a hablar de microorganismos del suelo, ¿verdad? Y lo que es la biología del suelo y materia orgánica. Entonces va a hablar acerca de microorganismos y su interacción con la materia orgánica. El deseo que pasen una feliz noche, ¿verdad? Los esperamos el día de mañana. Vamos a mediados del curso. Recuerden que necesitan tener de 6 clases para poder obtener su certificado, o sea, el 90%, de 7 a 6 clases. Así que los esperamos el día de mañana, muchachos. Pasen feliz noche.